Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en todas partes del mundo que nos ven, nos oyen, nos siguen, nos critican, nos estimulan. Hoy tengo la grata presencia de María Cecilia Alvarado, más conocida como Chechi, una activista por los derechos sociales, por los derechos de la mujer, por los derechos de la naturaleza. Siempre es importante tener presente este tipo de comportamientos, aunque a la gente que milita en la derecha no les gustan las posiciones de mantener el medio ambiente, en fin. Sobre la última pretensión del presidente de la República, que ventajosamente no se realizó, no porque él no quiso, sino por la presión ciudadana y por los grupos sociales, regalar el pozo Sacha, yendo en contra de todas las convicciones que el pueblo ecuatoriano ha manifestado en varias ocasiones. ¿Cuál es tu punto de vista, María Cecilia? Bienvenida. Muchas gracias, doctor. Un gusto estar aquí en su programa y conectarnos a través de la magia del Internet, pues, con las personas en todo el planeta. Creo que, como usted lo dice, la frenada en seco de la pretendida concesión o delegación, como quisieron llamarle, del campo Sacha, ocurre por un masivo rechazo ya no solamente de opositores políticos o de partidarios políticos, sino de la ciudadanía en general. Creo que estas son las cosas que marcan también la dinámica de un mundo digital, ¿no? De un mundo en donde las noticias ya nada está oculto bajo el sol, como decimos, y la ciudadanía pudo ver claramente que se pretendía perjudicar al Estado ecuatoriano. El ciudadano común no va a saber de política petrolera, no va a saber de precio internacional del petróleo, de cuánto cuestan las inversiones, etcétera, pero los números parecían absolutamente claros en el sentido de que una buena operación del campo Sacha, siendo el campo más rentable para el Ecuador, era como se dijo en esos días, entregar la gallina de los huevos de oro, es decir, cómo me deshago de un campo petrolero que le significa ingresos importantísimos para el Estado. Creo que la respuesta del presidente en un comunicado tristísimo a través de la red social X pudo además confirmar los temores que los ecuatorianos teníamos. El presidente no aclaró cómo se hace la negociación, no aclaró los beneficios que se tenía, no dijo nada respecto de las dudas sobre los accionistas y los posibles vínculos, inclusive con su familia, sino hizo un comunicado en donde se dedicó de la manera más populista a justificar que con los 1.500 millones de dólares de prima de garantía se daría lo que él ha sido incapaz de gestionar. Y entonces dijo, estos 1.500 millones de dólares nos van a servir para las medicinas que no hay en los hospitales, para los profesores que no hay en las escuelas, para la obra pública que no se está haciendo. Fue una especie de confirmación de la catástrofe de su gobierno. Es decir, no hay medicinas en los hospitales, no hay docentes en las escuelas, no hay todo lo que significa el sistema educativo, que no pasa solamente por los docentes, sino por infraestructura educativa apropiada, adecuada, con una infinidad de gastos que más en una temporada invernal como la que estamos viviendo, las provincias, sobre todo de la costa, lo saben y lo viven en carne propia. Entonces, me parece que fue el propio presidente, con su comunicado tristísimo, el que puso en evidencia la terrible negociación del campo Sacha y los oscuros, hasta el día de hoy, oscuros intereses que estaban detrás de esta, por suerte, frenada acción del gobierno. Es cierto, la situación de Sacha es ya la terminación de un gobierno que efectivamente está colapsado, pero eso tiene una historia, digamos así. En el año 1979 se inició la concepción del Parque Yasuri y se reservó, se consideró como protección de la UNESCO como reserva biosférica en 1989. Se propuso dejar bajo tierra miles y miles de barriles de petróleo para conservar el santuario natural del oriente ecuatoriano. ¿Se ha respetado esto o poco a poco han ido manoseando el tema petrolero por intereses económicos? Bueno, la consulta popular, además que tuvimos hace pocos años y que el presidente candidato en las anteriores elecciones
ratificó y afirmó que cumpliría el mandato de la consulta popular y no lo ha hecho, sigue siendo una deuda pendiente. Por eso me parece que la ciudadanía también pudo vincular los temas y decir, si es que el petróleo se va a sacar, como de hecho se saca, se explora de este campo, ¿no? Del campo petrolero Sacha, que es un campo en operación, en funcionamiento, y que nos vengan a decir que lo van a delegar a privados, y al mismo tiempo nos dicen que no se puede cerrar el Yasuní porque se necesita hacer la exploración y no se cierran los pozos que están abiertos en Ixpingo, Tambococha, Timputini, que son los pozos del Yasuní y Tete que tienen que cerrarse. Entonces, ¿cuál es la lógica de la forma de la operación petrolera en el Ecuador? Entonces, si el campo que está abierto, produciendo, que tiene además unas ventajas no solamente en la cantidad de producción, sino en la calidad del petróleo que de ahí se obtiene, se pretendía delegar a privados, era inexplicable y contradictorio con la misma situación del Estado de no querer cumplir con el mandato popular del Yasuní, en donde se sabe que los costos de extracción son altísimos, la calidad del petróleo es mala y el sacrificio ambiental que el Ecuador está haciendo es terrible. Y por eso mismo la ciudadanía se pronunció para defender el Yasuní, para defender toda la mega biodiversidad de este entorno. Entonces, creo que el mensaje no es contradictorio del lado de los ambientalistas, sino más bien claro. Si es que voy a seguir con la explotación petrolera, que se haga en los pozos que están autorizados y que están trabajando, que se haga con el mejor margen de negociación, por supuesto, para el Estado, y que los recursos que se obtienen de la extracción de la materia primaria del país, no solamente del petróleo, ¿no? Sino de todo lo que es extracción primaria, pues sea para garantizar ese futuro post-petrolero, ese futuro pro-extractivista, post-extractivista que el Ecuador debería construir. Hoy día estamos viendo, querido Marco, cómo otra vez es Esmeraldas, una provincia abandonada, una provincia devastada, no solamente por la inseguridad, sino ahora con un derrame petrolero, otra vez, uno más, ¿no? De todo lo que ha vivido la historia petrolera en el país, con todos los pasivos ambientales, pero también sumados los pasivos sociales enormes, producto precisamente del abandono del Estado. Entonces, creo que el mensaje es clarísimo, no pueden ser las provincias que le aportan al Estado, que le dan sus recursos naturales, las primeras olvidadas y abandonadas a su suerte y colapsadas, ¿no? Como en el caso de la Amazonía con el Yasuní y en el caso de Esmeraldas con toda la implementación petrolera, digamos, la infraestructura petrolera que tiene la provincia y lo que hoy día estamos presenciando que realmente es desgarrador, ¿no? A la ya tremenda crisis de inseguridad que viven las provincias de la costa y Esmeraldas particularmente, hoy día se suma una tragedia ambiental y social, como lo decíamos. Sí, por cierto, lacerante la situación. Dentro de de las ocupaciones que defienden la situación del país ambiental, en fin, están los Estados Unidos, pero se ha pretendido a los Estados Unidos calificarles como actores políticos, como personas que no desean el desarrollo del país, como personas que sí, está bien la tierra, está bonito el medio ambiente, pero no se dan cuenta, dicen quienes manejan el petróleo, que el Ecuador necesita recursos. De alguna forma se han revertido esos recursos a favor de los ecuatorianos. Tú pusiste el ejemplo de Esmeralda, podemos citar la Guadalupe. ¿Tú crees que realmente haya una reciprocidad de sacrificar el ambiente para conseguir los recursos, ¿qué? Para cubrir necesidades nacionales? Bueno, las cuentas no nos dan. Y por eso me parece que la ciudadanía, pese a toda la campaña de desprestigio, pese a toda la campaña que no es nueva, ¿no? Que lleva muchos años de posicionar un mensaje en contra de los ambientalistas, en contra en general de los defensores de los derechos humanos. Hoy día es un problema global, cómo se ataca a quienes creemos en los derechos humanos y se ha vendido unas falacias horripilantes, es decir, frases como los derechos humanos son para los humanos derechos, han llegado a calar en la ciudadanía que solo cuando se enfrenta a una situación dramática se da cuenta que los derechos humanos son los derechos para todas las personas sin importar ninguna condición, ningún rango de discriminación
y que aún quienes podamos cometer errores y estemos en problemas con la ley, merecemos ser tratados con la dignidad de persona humana, y responder por nuestros actos, por los errores, de acuerdo a un sistema judicial que nos debe garantizar justicia, transparencia y garantía de derechos humanos, ¿no? Entonces, hoy día el ataque sistemático a las personas ya no es solamente un problema del Ecuador ni latinoamericano, estamos viendo un fenómeno global de ataque. Basta ver a dos presidentes eh, que quedarán a la historia por además sus improperios, ¿no? El señor Donald Trump en Estados Unidos y el señor Javier Milei en Argentina. Dan muestra no solamente de la ignorancia de la que hacen gala, sino además de un discurso violento que está confrontando a sus propios pueblos, ¿no? Eh, Paréntesis sobre este tema, pero lo que quería manifestar es que pese a toda esta arremetida, la ciudadanía se pronunció en una consulta popular, es decir, no hay vuelta que dar, no hay vuelta que dar. El cierre del Yasuní se tiene que dar por cumplimiento constitucional de una decisión tomada en las urnas. Y será el próximo gobierno, que yo estoy segura, no será el señor Noboa quien seguirá después de mayo de este año, pues será el próximo gobierno a quien le toque asumir esa enorme responsabilidad, con gusto o con disgusto, porque la democracia exige que las decisiones del pueblo se tomen y se respeten. Y creo que fue el propio Noboa en la anterior campaña presidencial, el que sacaba las cuentas y decía, no nos rinde un petróleo de mala calidad, un petróleo que nos cuesta extraer muchísimo por las complicaciones logísticas en las que se encuentra el Yasuní, y versus los pasivos ambientales, versus las pérdidas ambientales. En el Azuay hemos dicho lo propio frente a la minería. No nos salen las cuentas de las supuestas regalías que se quedarían para la provincia, cosa que hasta el día de hoy no vemos reflejada en ninguna obra, es decir, llevamos años, décadas con el ofrecimiento de la minería y no podemos ni siquiera bachar una vía, ¿no? No hay nada de retorno en recursos hacia la provincia, y lo que sí se complica son los temas ambientales. Creo que en el caso de la provincia pudimos además ver, hoy día estamos con agua y estamos con problemas en cambio por la abundancia de lluvias, pero acabamos de pasar en el año 23 y en el año 24 dos sequías intensísimas que Ujú. nos hicieron valorar cada gota, que nos pusieron al borde del colapso eléctrico en el país por la falta de agua en las centrales hidroeléctricas del sur del Ecuador, que son Perfecto. las principales proveedoras de energía para todo el país. Y Sí, María, entonces sí. parece absurdo, parece incomprensible, necio, que se siga insistiendo con deteriorar los espacios, en este caso como el páramo, en donde nacen las fuentes de agua y que son verdaderos pulmones para el planeta. Lo propio con la Amazonía. Lo propio con la Amazonía. Lo que está viviendo la Amazonía brasileña, latinoamericana, el trocito de selva amazónica que nosotros aportamos, tiene datos escalofriantes por la deforestación terrible que se causa por actividades humanas, por los incendios forestales, productos de los cambios de clima intensos y la mala gestión de los gobiernos, y pues por las actividades extractivas, madereras, petroleras, mineras, que están acabando con el pulmón del planeta. Creo que, digamos, los temas abundan. Y no lo digo yo, ni lo dice Yas Unidos, ni lo dice la gente del Cabildo por el Agua en Cuenca, lo dicen las propias Naciones Unidas cuando nos llaman a pensar que el desarrollo será sostenible o no será. No hay manera de pensar en este momento, en este siglo, en las actuales condiciones en las que tenemos que enfrentarnos a un planeta que está al borde, y adaptarnos al cambio climático significa tomar decisiones desde donde nos toca. A nosotros utilizar correctamente el agua en nuestras casas, para los gobiernos tomar las decisiones responsables para precautelar nuestros bienes y nuestra única casa. No van a servir los dólares cuando no tengamos agua, cuando no tengamos planeta, Marco. Sí, estoy de acuerdo. Pero una precisión quisiera sobre los derechos humanos, porque las personas que no creen en los derechos humanos o que están poniendo siempre puntilladas a los defensores de los derechos humanos, dicen que estos son solamente para los delincuentes, que no son para las personas normales.
Y hay una equivocación y una concepción totalmente errada. Se ha encargado el Estado, ciertos grupos de poder, tratar de posicionar este tipo de circunstancias. Los derechos humanos, como tú dijiste, son para todos en la condición que sea, sin limitar el sexo, sin limitar la religión, sin limitar la nacionalidad. Es decir, son derechos esenciales que es obligación del Estado respetarlos y no poner peros y pretextos para romperlos. Así es, Marco. Creo que el caso más doloroso que hemos visto en la historia reciente del país es lo ocurrido con los cuatro chicos de las Malvinas. Es vergonzoso, vergonzoso que las Fuerzas Armadas pretendan justificar la detención irregular por donde se le vea de los cuatro chicos, ¿no? Tres adolescentes y un niño, y que se diga que lo hicieron porque estaban o eran sospechosos de robo. Es decir, hasta la familia lo niega rotundamente y es dolorosísimo que encima de que perdieron a sus hijos tengan que hoy día estar escuchando todos los insultos y toda la descalificación que le dan. Pero supongamos que sea cierta esta teoría dada por las fuerzas militares de que los chicos habrían estado cometiendo algún ilícito. Pues la respuesta ante un ilícito es seguir un procedimiento, no matarles, no calcinarles, no torturarles, no acabar con su vida y entregar los cuerpos desmembrados a sus familias. O sea, no podemos caer en esta locura de pensar que el cometimiento de un ilícito, que en este caso, según los propios militares, sería una tentativa de robo, entonces se puede terminar con la vida de los chicos. Es dolorosísimo escuchar que se pretenda justificar una masacre, un crimen de Estado, a partir de la supuesta comisión de un delito. Ninguno de nosotros, ni usted ni yo, ni ninguno de los amigos, amigas que este rato nos están escuchando, estamos libres de caer algún día en prisión por la razón que fuera, por la razón que fuera, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros familiares más cercanos. Y lo menos que esperaríamos, si es que estamos en condiciones como esas, que ojalá la vida lo impida, pero lo menos que esperaríamos es que recibamos un juicio justo y que seamos juzgados por las acciones que hemos cometido y que se siga el procedimiento mínimo que en el caso del Ecuador está establecido en la Constitución, es decir, la presunción de inocencia, la posibilidad de tener un juicio en donde pueda exponer mi versión, en donde pueda contar con defensores, en donde pueda ser tratado con dignidad. Si después de eso resulta que he cometido un error, he cometido un delito y tengo que pagar en prisión los años que sea, pues así será. Pero lo que no se puede permitir es que hoy día encontremos la justificación hasta para el asesinato, calcinación, muerte, tortura de tres adolescentes y un niño y tantos más, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos en el Ecuador hablan de 27 ciudadanos desaparecidos en operativos similares a los de las Malvinas. Y varios de ellos Casos en menores de donde edad. así es, casos en donde el último encuentro, el último rastro de vida fue el momento en que los militares los llevaron detenidos. Está el caso del señor David Lord, del chico David Lord de Ventanas, que es desgarrador porque hasta el día de hoy ni siquiera se encuentra su cuerpo, ¿no? Que Ujú. ojalá y se lo encontrara con vida. Claro, María Cecilia, para abonar sobre el tema de los chicos. Parece que los señores militares o los señores que hicieron la detención ilegal, los militares, desconocen que los púberes son inimputables y que tienen un fuero especial. Es más, que ni siquiera podían ser detenidos de momento que aprendieron a los muchachos, iban a la DINAPEN o iban a Por eso algún dicen que colegio. parecía que eran mayores de edad. ¿Ha escuchado? Sí, sí, Ha sí. escuchado afirmar Sí. decirles que tenían cara de mayores de edad. Oiga, yo puedo tener cara de adulta mayor, ¿no? Pero no, tengo 46 años y el momento de que me quiera beneficiar de algún derecho de las personas adultas mayores, seguramente, aunque yo tenga la cara de adulta mayor, me van a pedir la cédula para verificar si tengo derecho o no. Asimismo, el momento de recibir, como en este caso, una detención por parte de fuerzas militares, lo mínimo que el protocolo exigía era que pudieran confirmar su edad y confirmar qué era lo que estaba sucediendo. Y en tal caso, llevarlos retenidos hacia una estación de la DINAPEN o hacia una estación de policía y poner a órdenes del juez para que ocurriera lo que tenga que ocurrir.
pero no fue eso lo que obró y quedó registrado en cámaras, porque Bien. lo que no pueden negar es que fue una patrulla militar los que los llevaron detenidos. Estas patrullas militares que están a lo largo y ancho del país con facultades con inconstitucionales cometiendo algún tipo de abuso, se justifica bajo el estado de emergencia o el estado de guerra que estamos viviendo como nacional. Esto hace entonces que personas, grupos apoyen incluso que a los delincuentes de una vez deben eliminarse. Es decir, en estos días se ha producido la muerte de varias personas supuestamente en ataques a la policía, supuestamente en resistencia a ser aprendidos. ¿Crees que estamos volviendo al estado de barbarie en el momento en que el Estado, entre comillas, faculta y va a traer mercenarios justamente para la lucha contra la inseguridad en el país, cuando sabemos que es propiciado a lo mejor por falta de conocimiento, por falta de recursos del Estado ecuatoriano? Lo que es innegable y ya nadie, ni siquiera los partidarios del presidente Noboa, pueden sostener, es que estamos ante un estado de ausencia de planificación absoluta. El famoso Plan Fénix no existe ni existió nunca. Y entonces, en un estado de alta conflictividad, de altos indicadores de violencia, lo peor que nos ha podido pasar es tener una respuesta estatal de bala y de violencia sin ninguna estrategia, ¿no? Lo que vimos en los últimos días, no le escucho, Marco, parece que algo pasó con su audio. Ciudadanos damos de eso. Si me puede repetir, por favor, que apenas le escuché el último trámite. Sí, sí, digo que siempre en el medio, en el miedo en la ciudadanía para inmovilizarnos y no tengamos la capacidad de protestar y de reclamar, Cheche. Además, digamos, es cierto que estamos con los niveles de violencia y de delincuencia fatales, eso es verdad, ¿no? Y es cierto también que un ciudadano víctima de la delincuencia va a pedir mano dura y va a reaccionar desde su condición de víctima particular. Pero por algo, y usted lo decía, existe el Estado de Derecho. ¿Para qué pasemos del ojo por ojo y diente por diente? Pues para que pasemos a un Estado civilizado en donde no hagamos justicia por mano propia, sino sea el Estado, las reglas, las leyes, las que permitan una convivencia y una restitución del orden en el Estado. Digamos, para eso está el Estado, para eso están las leyes. Y si no, seguiríamos en el estado de vindicta pública, digamos, en donde cada quien toma la justicia por mano propia. Y entonces creo que es importante decir al ciudadano víctima, es lógico que quiera una respuesta caliente, es decir, si es que algo le llega a pasar a mis hijos, por supuesto yo perdería la razón, ¿no es cierto? Y no estaría conforme con que me pidan calma, con que me pidan serenidad, con que me pidan obrar con cabeza fría, pero por eso mismo la justicia no estaría en mis manos, sino estaría precisamente para que sea el Estado quien logre canalizar la situación. Pero sobre todo, lo que debe hacer el Estado es prevenir y evitar que los ciudadanos estemos sometidos a vivir con miedo, a vivir en esta constante zozobra de no saber si van a llegar vacunadores, mal utilizado el término, extorsionadores a mi negocio, si me van a asaltar a llegar a casa, si mis hijos pueden regresar a la casa en transporte público o no. Es decir, no podemos vivir en una sociedad de miedo, eso es real. Pero esta sociedad de miedo, de violencia en la que estamos, no se combate con bala y con discursos airados de decir, le voy a defender a la policía, haga lo que haga y dispare contra lo que dispare. Se necesita un plan. Y ese plan no es un plan policial, no es un plan militar, es un plan social. Desde mi punto de vista, es un plan de lograr recuperar los territorios que hoy día están tomados por las mafias, tomados por las bandas delictivas, los GBOs, como les gusta llamar, y hacer que el Estado vuelva a tener presencia en esos territorios. No es dable que 22 personas sean masacradas, asesinadas en un suburbio en Guayaquil y que la respuesta sea se matan entre ellos. No es Y dable muchos que dicen, tengamos mejor que se maten cientos de entre ellos. niños y niñas víctimas colaterales. No es dable.
correcto. Ahora, no sé si Por podemos los supuesto, dos... cuando perdemos la capacidad de ser humanos, cuando logramos que sea la irracionalidad la que domine nuestros sentimientos, entonces sí encontramos a personas que celebran Ujú, las matanzas en las prisiones, las matanzas en los barrios pobres, precisamente por la porofobia que domina nuestra sociedad. Mientras sean los otros, los pobres, los que están lejos de mí, ¿no? Me parece que está muy bien. El problema es cuando nos toca, ¿no? Los seres humanos somos terribles, terribles para justificar todo lo que le pueda ocurrir de malo a todos los otros a quienes considero diferentes a mí. Y asimismo somos terribles para no reconocer cuando los errores están en las personas cercanas a mí o similares a mí. Es que creo que es hora de humanizarnos. Y para esto, pues bueno, desde la docencia, desde la academia, es fundamental lo que nosotros como docentes podemos hacer para evitar que nuestros estudiantes, en el caso de los universitarios, que son los futuros profesionales, los futuros tomadores de decisión, pues pierdan su humanidad. Porque antes de ser profesionales, antes de ser políticos, antes de ser empresarios, somos seres humanos y lo que estamos perdiendo es esa capacidad. nosotros no podemos pedir a una sociedad que cumpla la norma, que cumpla la ley, que se abstenga de actos violentos. En fin, cuando la superestructura o la estructura les margina a los ciudadanos. Y por otro lado, los ciudadanos están copiando modelos de las altas cúpulas del gobierno. La corrupción está allí. Un delincuente se lleva $5. Posiblemente un administrador del Estado se lleva 500.000. Entonces el ejemplo no edifica, el ejemplo no está dado. Ahí nace entonces este círculo de los grandes, los poderosos están controlando el Estado, la parte económica, llevándose lo que pueden, y los delincuentes luchando en las calles, incluso algunos de ellos para sobrevivir, Chechi. Sí, creo que hay que tener bien claro que el caldo de cultivo de la violencia es la pobreza, que el caldo de cultivo de la delincuencia es la injusticia. Es esta sensación, además de que no puedo hacer nada, no puedo lograr nada. No tengo acceso a educación, sin educación no voy a poder trabajar, no tengo acceso a un trabajo digno, sin trabajo no voy a poder defender a mi familia, salir adelante. No me queda más. En un estado, además, que ha perdido el control de varios territorios, los ciudadanos, las ciudadanas están a la merced de estos grupos delincuenciales. Es decir, yo puedo tener absolutamente claros todos mis valores éticos y sin embargo no tengo opción porque el Estado me ha dejado abandonada a la suerte en un modelo en el que o estoy con los grupos delincuenciales o me matan simplemente. Entonces, ¿qué opciones le estamos dando a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los niños, a las niñas de estos territorios que no tienen más que ser cómplices o directamente unirse a los grupos terroristas? Por eso es que decía, para mí el plan es un plan de intervención social brutal, enorme, con una inversión que por supuesto sea importante para el Estado, porque no puede ser que sigamos viendo como normal que el Estado financie y que los recursos se dilapiden en la imagen personal del presidente de turno, eh, ahora también de su señora primera dama o de lo que fuera, ¿Correcto? y que no seamos capaces de estructurar o reestructurar un mínimo de tejido social y comunitario en los barrios, a partir de la cancha, a partir de la escuela, a partir del espacio deportivo, a partir del tejido social que se hace cuando el Estado está presente con salud, con educación, con bienestar social. Hoy día el Estado ha cedido, ha dejado, ha permitido. Por lo tanto, el Estado ha sido el verdadero coautor de toda esta tragedia que estamos viviendo y que vive principalmente la costa de nuestro país. Y en estos días ha sonado un término legal, una casuística legal, una forma, una mayéutica de la violencia contra la mujer, la violencia
precaria. Es decir, que la violencia de género es la mayor plaga de las sociedades democráticas y las múltiples violencias que se ejercen contra la mujer son visibles, pero la tolerancia social, la justificación social es la que hace que se dinamice esta situación de violencia y nosotros tengamos que decir que mujeres, niñas, mueren justamente por la falta de protección del Estado, por más leyes que existan de defensa de la familia y de la mujer. Esta forma de violencia no ha sido nunca tomada en forma seria por el Estado, muchachos. Sí, acabamos de pasar el 8 de marzo, estamos todavía en el mes de marzo, que es el mes dedicado justamente a reflexionar sobre las enormes brechas que existen todavía para la garantía de los derechos en equidad, en igualdad para las mujeres. El grito desgarrador de las mujeres en todo el mundo el 8 de marzo tiene que ver todavía hoy, en pleno siglo XXI, con exigir a los estados una vida libre de violencias. No puede ser que las mujeres sigamos siendo víctimas por ser mujeres. Y tiene que ver con una cultura machista, tiene que ver con una cultura de discriminación, con una cultura que ha hecho, ha sostenido que las mujeres somos menos. Somos menos porque solo a quien creemos menos somos capaces de abusar, de maltratar, de silenciar. Entonces está esta cultura machista sostenida por un patrón de discriminación que hace que las mujeres seamos consideradas menos, menos capaces, menos inteligentes, menos fuertes, menos hábiles, menos líderes, menos científicas, menos. Somos menos. Y cuando alguien cree menos a otra persona, entonces ese que se cree más se siente con derechos superiores para vulnerar. Ocurre también, por supuesto, cuando además confluyen otros factores de discriminación. La mujer indígena, la mujer afro, no solamente tienen que cargar con ese peso de ser mujer y todo lo que significa, sino además ser mujer indígena o ser mujer afro con la doble discriminación que eso soporta. Si es que además soy pobre, ¿no? Entonces soy mujer, soy indígena, soy pobre y entonces tengo una triple discriminación. Claro, Si es que además pertenezco a una identidad sexogenérica no hegemónica, distinta, soy lesbiana, soy una mujer trans, soy una persona no binaria, pues entonces soporto una discriminación adicional. Pero además, discriminaciones que a veces no las vemos, ¿no? La mujer rural, la mujer campesina, yo sigo preguntándome cuántas veces vamos al gran supermercado a regatear los precios y cómo vamos al mercado siempre con una actitud de pretender que quien nos está sirviendo, atendiendo ahí con los productos traídos del campo, tenga la obligación de darnos descuento, de tratarnos además como si fuésemos personas superiores y demás. Pues creo que mientras no seamos capaces de entender que hay un patrón de discriminación, un patrón que, volviendo al tema de los derechos humanos, que no entiende que los seres humanos somos iguales en dignidad, ¿no? Que los seres humanos somos diferentes, diferentísimos, pero que ser diferente no significa ser desigual. Usted y yo somos diferentes, súper diferentes e iguales en derechos, perfecto. iguales, exactamente iguales, idénticamente iguales. Y nosotros dos con todos los amigos radioescuchas y todos los cientos que estemos conectados con el señor Donald Trump o con el señor Milley. Todos los seres humanos somos exactamente iguales en dignidad y en derechos, pero nos han hecho creer que la diferencia es mala y además nos han hecho creer que el modelo del que me tengo que medir para saber qué tan diferente soy es un modelo masculino, heterosexual, económicamente activo, blanco, mestizo, urbano. Y entonces, cada cosa que me hace diferente a ese prototipo de ser humano con el que me piden medir, entonces suma factores de discriminación que son el caldo de cultivo para la violencia. Hoy María, día en el Ecuador, esta es una pandemia, es una pandemia. Que tengamos en el Azuay 7 de cada 10 mujeres víctimas de violencia debería alertarnos todos los días. bien. María Cecilia, te agradezco sobremanera tu participación, siempre diversa, siempre puntual. Señora y señores, me voy del aire. María Cecilia Alvarado Corral conversó con nosotros hoy en la tarde. Nuevamente, muchas gracias a ustedes, María Cecilia, gracias por esta entrevista. Muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Saludos.